Tendencia Mundial. Bienvenidos, amigos suscriptores de Tendencia Mundial. Yo soy Wilson Valencia, trayéndote como siempre las últimas noticias más impactantes de El Salvador. Así que vamos con la noticia. Y luego de ser capturado este lunes, Josué Alvarado Flores, ex candidato presidencial por el partido Vamos, está a la espera de la etapa de juicio por el delito de acoso sexual agravado, en prejuicio de una víctima protegida. El empresario y pastor evangélico Josué Alvarado Flores es también el secretario general del partido Vamos y, de ser encontrado culpable, podría enfrentar una pena de 3 a 5 años, según el artículo 165 del Código Penal, si la víctima es menor de edad. La pena se incrementa de 4 a 8 años. Este es uno de los claros resultados de la transformación del sistema de aplicación de justicia, que sin hacer excepción de personas, enviará a la cárcel a todo aquel que contravenga la ley. La reciente captura de Josué Alvarado, fundador del partido de oposición Vamos, es tema de análisis en muchos de los sectores de la sociedad. Los diputados de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa afirman que esto deja un precedente en la institucionalidad del país. Los diputados de Nuevas Ideas, encabezados por el presidente legislativo Ernesto Castro, reaccionaron a la captura del fundador y ex candidato presidencial del partido Vamos, Josué Alvarado. En este país las cosas han cambiado, obviamente a partir del 2019, del 1 de junio del 2019, las cosas cambiaron. Van a seguir cambiando y lo que está sucediendo es parte de esos cambios. Ahora la justicia es para todos. Antes la justicia solamente perseguía a los más pobres, a los que no tenían quien los defendía, y ahora nadie se escapa de la justicia. Coinciden en que esto representa una muestra del rumbo de la oposición en el país. La Fiscalía General de la República informó que tienen pruebas contundentes contra Alvarado, quien es encausado por el delito de acoso sexual agravado. Ante ello, legisladores de la bancada CIAN afirman que esto deja al descubierto la calidad de líderes que tiene la llamada oposición en el país. El caso de Josué Alvarado se ventila en el Juzgado de Instrucción de San Luis Talpa, instancia que le ordenó enfrentar la siguiente etapa en prisión provisional. Y es que ahora la justicia salvadoreña se aplica sin importar el cargo, ni mucho menos el nombre. Con la renovación del sistema judicial han sido procesados y también condenados exfuncionarios que se creían inmunes e infalibles ante la ley. El ex magistrado Eduardo Escalante pasó de juzgar a ser juzgado y finalmente condenado por agresión sexual. Esposado de pies y manos, fue sometido ante la justicia salvadoreña y llevado a la penitenciaría occidental de Santa Ana, donde cumplirá una condena de 10 años de prisión, luego de que se le comprobó haber agredido sexualmente a una niña. Esa sentencia fue posible a pesar de que en noviembre de 2019, la Cámara de lo Penal descartó que hubo delito porque el tocamiento sobre los genitales fue breve y encima de la ropa, poniendo de manifiesto lo tolerante del sistema judicial de ese entonces contra agresores sexuales. El peso de la justicia también cayó sobre el exalcalde Orlando Mena, quien fue condenado a 16 años de cárcel por delitos sexuales. Según las investigaciones, el político del PDC abusó sexualmente a una víctima desde los 15 años de edad. 2 años más tarde, quedó embarazada y continuó el abuso, condicionando la ayuda económica para su hijo a cambio de sostener relaciones sexuales. El mando acá de la policía. A los religiosos también ha alcanzado la justicia salvadoreña. El pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista Daniel Alvarado fue capturado luego de ser acusado de haber besado y tocado partes íntimas de una menor. El juzgado segundo de paz lo envió a detención provisional, mientras concluye la investigación por el delito de agresión sexual. Los días de cárcel y de encierro nos ayudan a valorar la libertad. Carlos Rivas es otro pastor que también se sentó en el banquillo de los acusados. Rivas fue condenado a no ingerir bebidas alcohólicas por 1 año, luego de que un juzgado determinó que conducía en estado de ebriedad. Yo parecía una matraca de Semanas Santas. Coméntame, ¿qué es lo que te ha impactado más en esta primera noticia? Siguiendo con la información, veamos el siguiente titular.
y la siguiente nota. De acuerdo a los datos nuevos proporcionados por la Policía Nacional Civil, este martes 13 de septiembre cerró con 0 homicidios en todo el territorio salvadoreño. Y usted tiene ahí la publicación de la Policía Nacional Civil en el cual reitera que finalizamos el martes 13 de septiembre con 0 homicidios en el país. Información que fue retomada por el presidente de la República, Nayib Bukele, y siempre a través de redes sociales el mandatario publicó 0 homicidios. Con estos resultados tan contundentes, queda claro que los congresistas de otros países deberían de preocuparse por los problemas de sus ciudadanos en lugar de estar metiéndose a donde no lo hemos invitado. Nosotros seguimos guerra contra pandillas, publica el presidente de la República, Nayib Bukele. Y los resultados de las acciones comprendidas en el Plan Control Territorial y que han sido fortalecidas mediante el régimen de excepción siguen desarticulando las estructuras criminales en el país. Reflejo de ello es que las autoridades de seguridad registran un total de 52.549 terroristas capturados. El compromiso del Gabinete de Seguridad sigue firme de continuar con la operatividad hasta limpiar por completo nuestro país y erradicar a cualquier estructura de este tipo que atente en contra de la seguridad de los salvadoreños de bien. Gracias por estar aún con nosotros. Agradecemos tu permanencia. Recuerda que puedes emitir tu opinión en los comentarios. Continuando con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Y mientras tanto, el abogado y criminólogo Misael Rivas compartió su análisis sobre el momento actual que vive el país en el tema de seguridad. Destacó los buenos resultados obtenidos y brindó un aporte sobre las acciones a mantener. El 85% de la República del Salvador estaba controlado en el 2015 por las maras. Haciendo un análisis histórico sobre los inicios de las pandillas, este especialista en temas sobre el comportamiento y la lucha contra la delincuencia destaca los amplios resultados del estado de excepción. Este plan tiene que ser históricamente un referendo primero nacional y luego como está haciendo a nivel internacional. Y debemos de admitirlo y debemos de respaldarlo. Y se remonta a 28 años atrás, fechas para las cuales El Salvador recibía a los primeros pandilleros deportados, quienes se encargaron de reclutar y formar adeptos. Nuestra seguridad había heredado una cantidad de planes erráticos. Aquí, acuérdese, hubo mano dura, supermano dura, mano de hierro, mano amiga. ¿Qué mano no hubo, pues, para hacer las cosas? Hasta ahora es un plan que está funcionando. Afirma que desde ese entonces ningún gobierno tenía claro qué hacer con esos grupos. Incluso no sabían cuántos miembros de maras tenía el país. Es ahí donde la estructura de inteligencia de la policía, de la Fuerza Armada y ahora de la OIE tienen la nueva perspectiva. Aquí es donde viene el cambio. En su criterio, una siguiente etapa contra los grupos criminales podría ir enfocada en descentralizar los laboratorios de investigación técnica científica para mantener los buenos resultados. Continuando con las noticias y haciéndote recordar que puedes dar tu opinión en la sección de los comentarios, veamos la siguiente nota y el siguiente titular. Iniciamos compartiendo información. Contarle que gracias a un esfuerzo interinstitucional, el Ministerio de Educación entregó varias computadoras al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, específicamente para los cientos de alumnos de la Academia Nacional de Seguridad Pública, y con esto se reafirma el compromiso del gobierno en la educación del país. Son 1000 computadoras las que fortalecerán los procesos de enseñanza y aprendizaje de quienes serán agentes de la Policía Nacional Civil. Según las autoridades, esta es la primera gestión que apoya con este tipo de equipo a la Academia Nacional de Seguridad Pública. Gracias a esta estrategia, se verán beneficiados los alumnos del nivel básico y ejecutivo. Además, las próximas promociones que ingresen a la academia. La transformación educativa a través de este esfuerzo reducirá la brecha digital con los futuros agentes, ya que se busca que esta academia sea una de las mejores de la región. Con estas herramientas tecnológicas, el gobierno del presidente Nayib Bukele reafirma su compromiso con la educación del país, en esta oportunidad con los futuros héroes policiales de El Salvador. Gracias por estar aún con nosotros. Agradecemos tu permanencia. Recuerda que puedes emitir tu opinión en los comentarios.
Continuando con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Y como resultado de estas medidas económicas, El Salvador ha logrado ser uno de los países con los niveles más bajos de inflación en la región. Desde el mes de marzo se han realizado 132,000 inspecciones en gasolineras, plantas distribuidoras de gas propano, mercados, supermercados, entre otros rubros, a fin de garantizar que la población sea la beneficiada. El trabajo articulado entre el Ministerio de Economía y Hacienda, además de la Defensoría del Consumidor, ha sido clave para ser un país resiliente y que crezca su economía como nunca antes se había visto. En más información, el sector transporte afirma que hay estabilidad económica debido a las medidas de alivio que ha aplicado el gobierno desde marzo de este año. El fantasma de la crisis del transporte ha desaparecido, ya que las ganancias son mejores, producto de iniciativas como la fijación de precios en los combustibles. Con condiciones económicas favorables para funcionar, a pesar de la crisis mundial, ahora ya ningún transportista piensa en abandonar esta fuente de ingreso. Y es que reconocen que esto lo han logrado por los esfuerzos que ha hecho el presidente Nayib Bukele. Durante 30 años, los gobiernos de Arena y el FMLN hundieron al transporte colectivo, ya que los empresarios siempre gastaron grandes cantidades de dinero en combustibles, aceite y llantas para operar. En la actualidad, perciben considerables ahorros. La estabilización de los precios de los combustibles les ha significado a los transportistas una mejoría en sus ganancias. Los transportistas señalan que ahora con este gobierno se ha diseñado una hoja de ruta para brindar un servicio de calidad a los usuarios que por años se les había negado. Continuando con las noticias y haciéndote recordar que puedes dar tu opinión en la sección de los comentarios, veamos la siguiente nota y el siguiente titular. En más información, el ministro de Salud, Francisco Alaví, expuso ante los diputados de la Comisión de Familia sus aportes en el proceso de discusión de la ley Amor Convertido en Alimento para el fomento, protección y apoyo a la lactancia materna. Será el Ministerio de Salud el ente rector que garantizará el cumplimiento y éxito de la nueva normativa. El titular de Salud señaló que este esfuerzo es parte de toda la transformación del sistema de salud a favor de la niñez salvadoreña. Los insumos servirán para la redacción de los 57 artículos de la Ley Amor Convertido en Alimento. El ministro de Salud, Francisco Alaví, dijo que el interés es que las madres estén informadas de todos los beneficios de la lactancia materna. El gobierno de El Salvador inauguró recientemente 103 salas de lactancia materna en diferentes instituciones públicas. El Ministerio de Salud también cuenta con 3 bancos de leche humana y más de 50 centros recolectores de leche. Y saben, El Salvador ha establecido un nuevo modelo de atención integral materno-infantil. Desde la puesta en marcha de la ley Nacer con Cariño, han tenido avances significativos en los derechos de la niñez desde su concepción. La transformación en el modelo de atención materno-infantil en El Salvador ya es una realidad, con la creación de leyes que protegen a la madre y a su bebé desde la concepción hasta la promoción de la lactancia materna exclusiva, como un nutriente único y esencial para el desarrollo del menor. La ley Nacer con Cariño, normativa que ahora es un referente en atención, ha permitido brindar a la madre lo que necesita durante esta etapa, ser informada y acompañada. El anteproyecto de la ley Amor Convertido en Alimento contempla el establecimiento de acciones que aseguren entornos y condiciones adecuadas para fomentar, proteger y apoyar la lactancia materna, priorizando los primeros días de vida del recién nacido y así reducir la mortalidad infantil. Asimismo, El Salvador por primera vez cuenta con una formación especializada para los profesionales de la salud, que establece nuevas especialidades en este tema, como los gestores de cambio, educadores prenatales, asesores de la lactancia materna y promotores de salud materno-infantil. Gracias por estar aún con nosotros. Agradecemos tu permanencia. Recuerda que puedes emitir tu opinión en los comentarios. Continuando con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Y en otros temas, la Dirección de Obras Municipales entregó decenas de calles recuperadas en el centro histórico de San Salvador.
las cuales habían permanecido por más de 50 años sin mantenimiento y que ahora no cuentan con un tan solo bache. Las acciones forman parte de la segunda fase de revitalización de la capital, que permitirá dinamizar la economía, el turismo y la cultura de la zona. Las calles de San Salvador lucen irreconocibles, sin comerciantes y sin un tan solo bache. La Dirección de Obras Municipales en menos de un mes restauró más de 45 tramos de calles del centro histórico, dándole automáticamente otro rostro a la capital. 1.9 millones de dólares fueron invertidos en estas obras, de los 6 millones que se invertirán en el centro histórico solo en la recuperación vial. Muchas calles en la capital tenían más de 50 años sin mantenimiento. Ahora, los impuestos de los salvadoreños se ven traducidos en obras reales. Continuando con las noticias y haciéndote recordar que puedes dar tu opinión en la sección de los comentarios. Veamos la siguiente nota y el siguiente titular. Y según la ministra de Economía, María Luisa Ayem, desde que asumió su compromiso con los salvadoreños, el presidente Nayib Bukele ha ordenado que sus instituciones velen por el bienestar de la población. Y es así como el Ministerio de Economía también ha logrado aumentar las oportunidades de empleo en empresas dedicadas a la tecnología, el sector textil, también empresas de alimentos y bebidas, entre otras. Y esto se ha logrado en tan solo un año. Gracias por acompañarme hasta el final de esta noticia. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y espero que el día de hoy tengas un buen día. No olvides de dejarme un like y un comentario para saludarte en uno de mis próximos videos. Nos vemos hasta la próxima. Te invito a que te suscribas a este canal y que puedas ver uno de mis videos recomendados y uno de mis videos más recientes con tan solo presionando un clic. Nos vemos y que Dios te bendiga.